Aquí estamos junto a Álvaro Belolio, un personaje muy importante hoy día porque vamos a hablar del tema de la migración. Álvaro es el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, que depende del Ministerio del Interior, y él es en la práctica el que está encargado de este tema. Es ingeniero civil industrial de la Católica, máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, Álvaro. ¿Eres Chicago Boy? Soy de la Escuela de Política Pública, efectivamente. Ya, no de la de Economía. Y también académico de la UAI, pero ya no, ¿no? No, lamentablemente este año no he tenido mucho tiempo para hacer clases. Y su hermano grande, el diputado Jaime Belolio. Efectivamente. Pero los dos son chicos. Bueno, finalmente el gobierno, la Intendencia en particular, de la región metropolitana, no autorizó la marcha anti-inmigración que estaba citada para este domingo, argumentando la intendenta que no reúne las condiciones mínimas para garantizar el cuidado de nuestros ciudadanos, aclarando que había personas llamando a asistir armados. ¿Este es el corazón de por qué no le dieron la autorización? Porque había personas que estaban llamando a asistir armados a la marcha el domingo. Creo que efectivamente una marcha donde había información que recopiló la Intendencia que podría ser peligroso, además el Día del Niño, donde habían bastantes familias dadas vuelta. Yo creo que efectivamente es razonable la postura. El presidente lo dijo ayer, también lo volvió a ratificar la intendenta, y parece que efectivamente corroborar el sano equilibrio entre el legítimo derecho a manifestación versus... Que es un derecho constitucional. Efectivamente, versus también la condición de garantizar la seguridad. Ojalá, por supuesto, estas condiciones de seguridad de las marchas fueran hechas en todas las marchas y las mismas críticas que ocurren en esta ocurrieran para todas las condiciones, independiente de quién convoque. Ahora, el convocante, que era David Yáñez, que pidió el permiso de Aún Tenemos Patria, la organización, aseguró que ellos no comparten ir armados y que van a acatar la decisión de la Intendencia. O sea, la Intendencia posiblemente se están parando en un argumento que los convocantes dicen que ellos no lo dieron. No, yo entiendo el punto específico, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. O sea, quedarse sobre la marcha o no, o sobre el llamado que hizo esta persona por redes sociales, ir armado o no, es un detalle menor. O sea, es quedarse mucho en la forma y no el fondo. El fondo es, ¿por qué hay personas que sienten que efectivamente la migración genera una externalidad negativa para ellos o lo está afectando su calidad de vida? ¿Por qué plantean un cierre de frontera y por qué están en contra de la nueva legislación? Yo creo que es bueno también empezar a pensar un poco las razones. ¿Pero eso es legítimo? Ese planteamiento que no está incitando al odio, porque los constitucionalistas han dicho que es legítimo plantear eso. Estar en contra o plantear incluso la restricción a la inmigración o el cierre de frontera. O sea, así como hay organizaciones que a través de sus acciones constantemente han estado a través de una migración sin restricción, el entre nomás, después vemos qué pasa, también existen posturas que opinan lo contrario. Yeah. Desde el Ejecutivo creemos que tiene que ser una sana mezcla entre una postura migratoria que sea segura, que sea ordenada, que sea regular, que vea temas humanitarios, por ejemplo, la lógica de reunificación familiar, de los menores, de mujeres embarazadas, con también ver la capacidad y los incentivos que tiene el país para recibir a migrantes y el proyecto de vida que le estamos ofreciendo en Chile. Álvaro, pero el tema es si el gobierno, porque algunos encontraron que Andrés Chado y que el ministro de Interior había sido súper blando frente a la marcha, porque habló mucho de la reivindicando el derecho a expresión y a reunión. Y la sensación es que el gobierno como que no ve con malos ojos que se hiciera esta marcha, pero que entonces se está escudando en el tema de solamente del que hubieran personas que iban a ir armadas o que la estaban llamando a ir armadas. ¿Le molesta este contenido xenófobo, anti-inmigración al gobierno o no? Es que el gobierno es un gobierno pro-migración. Ya. Y esta marcha justamente critica el proyecto de ley que ha costado seguir avanzando y que ha sido criticado por ambos extremos. Tenemos los extremos justamente de estas personas que piden la migración libre, este buenismo, voluntarismo que entre en todo. ¿Quién lo personifica esto? En general hay varias organizaciones, la izquierda más dura ha estado en estas condiciones, algunas organizaciones activistas políticos que se hacen llamar representantes de migrantes también lo hacen, y por el otro lado tenemos justamente estos movimientos más nacionalistas que creen que la migración genera condiciones negativas y no les gusta el proyecto de ley. Yo creo que es bueno apuntar justamente cuáles son los incentivos o cuáles son las razones que generan. ¿Y por qué creo esto? Porque si uno los minimiza, si uno esconde la cabeza en la arena, como hizo la administración anterior, y no se hace cargo del tema, si uno los trata así de racistas, de cualquier cosa, va a pasar lo mismo que se pasó en Gran Bretaña, lo mismo que pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado justamente en Alemania, en Francia. Es importante entender que la migración sí tiene efectos
tiene efectos positivos y negativos. Visibilizar y aplaudir los efectos positivos y hacerse cargo de los efectos negativos. Y ninguno de estos dos grupos extremos hace cargo de ellos. Los que dicen entre nomás no se hacen cargo de los temas de convivencia. No se hacen cargo que hayan entrado cerca de 1 millón de extranjeros en los últimos 5 años, donde el 90% entró como turista. No se hacen cargo. Bueno. Y el otro movimiento también, entender que nadie puede entrar, tampoco se hace cargo de qué pasa con la reunificación familiar, qué pasa con los menores, qué pasa a los que legítimamente vienen a desarrollar su proyecto de vida y aportar al país. Ahora, casi todos los informes que son de organismos serios y académicos señalan que la inmigración es positiva. José Ramos decía, que el vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, que uno calcula que son un 1% más agregado a la fuerza de trabajo. Eso significa medio punto del producto al año, que son 1.800 millones de dólares extra que se generan ellos. Y después el Banco Central en su informe de junio señalaba que ellos, los inmigrantes, están contribuyendo a aumentar el PIB tendencial, o sea, también la capacidad de la economía de crecer. Casi todos los efectos económicos son positivos. ¿Qué es lo principal negativo en términos económicos, salvo que en el corto plazo te puedan estar disputando por la fuerza laboral? En general, el estudio del IPOM apunta a que el capital humano de los migrantes que llega a Chile es mayor que el de los nacionales, por lo tanto genera un incentivo a su productividad. Entonces el desafío en la práctica es la inclusión laboral. Hoy en día, por ejemplo, la convalidación de título está centralizada de forma monopólica y brutal por la Universidad de Chile, en que se demora en algunos casos hasta 2 años en convalidar un título y solo en Santiago. ¿Y qué falta para abrir eso? Está en el proyecto de ley, efectivamente. Aparte del proyecto de ley de inmigración que está en el Senado. La propuesta del Ejecutivo fue que todas universidades acreditadas por más de 6 años pudieran convalidar títulos. Universidades en Valdivia, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta. Lo que pusieron los parlamentarios es que eran solo universidades estatales. Yo encuentro bastante raro que universidades con menos de 1 año de funcionamiento puedan convalidar títulos de ingeniería. La Universidad de Aysén, por ejemplo, podría convalidar, que tiene 300 alumnos. Y la Universidad de Concepción, que es una de las mejores universidades de ingeniería de Latinoamérica, no puede convalidar un título. Eso demuestra también un poco la ideología que presenta ciertos diputados con este tema, pero nosotros queremos facilitar la inserción de los extranjeros en Chile. Con los aspectos positivos de la migración, justamente en términos laborales. Tienen mayor flexibilidad laboral, tienen disposición también a desarrollar sus proyectos de vida fuera del país, o sea, fuera de Santiago, potenciando el crecimiento de regiones, que así ha sido un poco históricamente en Chile. O sea, la participación de los extranjeros en el desarrollo de regiones ha sido clave. Pensar lo que hicieron los italianos, por ejemplo, en Valparaíso y Concepción. Los alemanes en Osorno. Los alemanes en el sur, justamente los yugoslavos y croatas en Arica y también en Punta Arenas. O sea, hay una participación regional bien relevante y poner el incentivo ayuda bastante. ¿Cuáles son los otros temas? Cuando tú tienes un crecimiento demográfico tan grande, es decir, de 2,6% de la población a más del 7% en menos de 5 años, es explosivo eso. Hay desafíos de convivencia. Entonces, cuando gente de forma irresponsable cree en esta migración sin restricciones, el entre nomás, significa que al final tú tienes unos 300 o 400 mil personas entrando al año y el país no tiene una capacidad para entregar un proyecto de vida sustentable a estas personas. Ya, vamos a ir a una pausa con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Y les recordamos que nos está acompañando la viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda, que con sus vinos Amaya le dan carácter y simbolizan a los vinos con influencia marina. Vamos a una pausa con Álvaro Belolio y volvemos. La pregunta es si el boom migratorio le quedó grande a Chile, considerando que lo que tú decías en delante, que pasamos, hoy día los inmigrantes son el 7% de la población, en 2011 eran el 1.4%, solo venezolanos tenemos 400.000 y el gobierno tiene proyección que van a entrar 300.000 de aquí a este otro año. En la práctica esas son las proyecciones de cuál era el interés de venezolanos por entrar. Efectivamente, lo que muestran los datos, y van a estar publicados en pocos días más, es que con la visa consular de turismo, la cantidad de venezolanos que entraban como turistas se redujo bastante fuerte. Se detuvo bruscamente. Bruscamente. Y lo que se está pasando es justamente lo que se quería, que los venezolanos que entren a Chile entren ya con visa, de manera que tengan su visa y puedan obtener rápidamente su carnet de identidad y facilitar su inserción. El sistema actual y que algunos defienden
el de turistas que no sinceran sus realidades para entrar al país, ha generado un sistema que los termina condenando muchas veces a la irregularidad y con grandes dificultades para insertarse. Álvaro, pero entonces el gobierno se equivocó al comienzo al establecer esta visa de responsabilidad democrática que los venezolanos entendieron que era como una invitación a venir al país. Es que la visa de responsabilidad democrática justamente es esta visa consular. Es una visa que le entrega Visa y RUT. ¿Cuál es el problema? Principalmente es que de los 400.000 venezolanos, 350.000 entraron como turistas. Y vemos que hay instituciones y políticos que siguen llamando a los venezolanos a venir a Chile como turistas. Y el sistema de este turismo, cuando la intención real es residencia, no va para más. Y eso es súper importante entenderlo. Ahora, el plan de regularización se supone que terminaba en junio de este año, ¿no? Y lo postergaron hasta octubre. En gran parte dicen que no ha funcionado el plan de regularización porque hay mucha gente que no tiene estampada la visa en sus documentos, porque por problemas propios del Departamento de Extranjería, que les da número y no ha sido capaz de atenderlo. ¿Cómo se hace cargo el Departamento de Extranjería de eso y no les facilita, por ejemplo, a esas personas que están trabajando ya en forma ilegal, no les da un permiso transitorio por el título de trabajo? A ver, hay varias cosas. Primero, dar un permiso transitorio a personas que estaban de forma irregular en el país sin verificar su antecedente es un riesgo brutal. O sea, nosotros hemos rechazado más de 5.000 visas. Había, por ejemplo, un sicario que tenía una alerta de Interpol. Había una persona que tenía abuso a menores. Entonces, darle permiso de trabajo a esas personas para que vayan a trabajar en un jardín infantil es a lo menos irresponsable. Y justamente esa crítica es la misma de esta organización que quiere que entren todo y que no pongan restricciones, que son los jesuitas. Yo creo que es bueno evaluarlos justamente, y hemos visto en los últimos días, por sus acciones y no por sus palabras. Porque sus acciones son súper claras y ellos han incentivado una migración sin restricción. ¿Pero sin papel de antecedente? Sin papel de antecedente. ¿Y qué se hace cuando, Álvaro, los gobiernos respectivos o los países originales no dan los papeles de antecedente, como es el caso de los haitianos o el caso también de Venezuela? Entonces, en el caso específico, ¿ya? El gobierno de Haití hizo un esfuerzo importante y envió cerca de 50.000 certificados de antecedentes. Los tenemos todos. ¿Y no era todos. que habían 16.000 haitianos sin papel de antecedentes? ¿No? Esa información no sé dónde salió, porque nunca fue información oficial entregada por el gobierno de Chile. Nosotros ya tenemos todos los certificados de antecedentes de los ciudadanos haitianos. O sea, están todos en condiciones de regularizar. Los que no tenían antecedentes. Ya. Entonces, las visas están otorgadas y como ya tenemos sus antecedentes, pueden ir a estampar. Entonces, la gente que minimiza o se ríe un poco de los esfuerzos que ha hecho Haití por entregar estos documentos, lo encontramos que es un poco cruel. Sobre el caso de Venezuela, Venezuela ha entregado certificados de antecedentes y los apostilla de forma digital. Se demora en general entre 1 o 2 semanas. Entonces, también hace un esfuerzo importante. Nosotros creemos que no pedir los certificados de antecedentes es una excusa justamente para esta migración de que entren todo. Nos parece legítimo que el Chile pueda pedir un certificado de antecedente y hemos visto cómo ha existido esfuerzo de los gobiernos para entregarlo. La regularización, 155.000 personas que habían dejado botadas en la calle sin documentación. Personas que habían entrado acá, usualmente la gran mayoría como turistas, se cayeron en irregularidad, presentaron contratos falsos y nadie había hecho nada por ellos, nada. El gobierno de Chile les dio una oportunidad única para que regularizaran su situación, porque ya estaban acá. Nosotros legítimamente teníamos que validar sus antecedentes, porque hemos encontrado casos de personas que tenían antecedentes. El gobierno de Chile, el presidente Piñera, una migración regular, ha dicho que no va a permitir que personas con antecedentes penales trabajen o residan en Chile y que legítimamente puedan ser expulsadas. Hay algunos justamente que parece que no le importa que la gente tenga antecedentes penales, pero al gobierno de Chile sí le importa. ¿Qué porcentaje, Álvaro, de los 300.000 que estaban irregular en Chile cuando asumió este gobierno ha sido regularizado? En general, desde abril a julio del año pasado se inscribieron 155.000 personas que estaban irregulares y adicionalmente en la misma fecha 108.000 personas que también están irregulares pagaron su multa o solicitaron sus permisos. 264.000 personas hicieron la solicitud para regularizar su situación. La estimación hablaban entre 200 y 250, por lo tanto los datos reales van en esa línea. Nosotros justamente el gobierno de Chile busca la regularidad y tener la documentación para que estas personas legítimamente puedan desarrollar su proyecto de vida. Pero no vamos a aceptar personas que entren irregulares, personas que no muestran sus antecedentes, turistas que no sinceran sus opciones. Hay personas que sí lo aceptan, pero nosotros creemos que una postura clara también entrega mejora a la convivencia y ayuda a la relación entre nacional y extranjero. Porque yo sé que mi vecino, si está acá,
no entró como turista sin presentar su antecedente, no entró de forma irregular, y algunos proponen que a los 2 años automáticamente se regularicen. Es una persona que dio la cara ante un oficial de frontera, que sinceró la opción por cual quería en el país, papeles, que presentó sus papeles, que tiene un carnet de identidad y que hace las cosas bien, porque quiere desarrollar su proyecto de vida. La otra opción, justamente, lo que hace en la medida extrema, el entre no más, el regularice los 2 años, el démosle permiso de trabajo, total da lo mismo, creemos que es irresponsable. Ya, y es una excusa el decir que la gente hoy día no se consigue los papeles en su papel de origen. Estamos hablando de los certificados antecedentes. Tenemos los certificados antecedentes tanto de Venezuela como de Haití. Ellos tienen la capacidad. Y también es un punto de vista bien importante. O sea, una excusa. Cuando se amparan en que no se les puede pedir papeles, que algunos los países de origen no se los dan. Se demoran. Es verdad que algunos se demoran, es cierto. Ya, y esa situación no hace que ellos estén en forma ilegal y precaria al no tener RUT y no tener permiso para trabajar mientras se demoran los papeles de origen. En ese caso no vale la pena, si están en trámite, darles un certificado. Es que eso justamente, estas personas, ¿cómo entraron al país? Como turistas, pues. ¿Son turistas? No, pues, pero están en proceso de regularizarse. Por eso, entonces entraron como turistas diciendo que venían de turismo por 90 días. Entonces, efectivamente no necesitaban su certificado antecedente. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Si tú quieres venir como residente, que es legítimo, solicita tu visa de forma consular. Solicita el trámite de un certificado antecedente en tu país de origen o en cualquier consulado y llega a Chile ya con tu visa y tu RUT y no tienes que esperar ese tiempo. Entonces, todas estas excusas, que los papeles, que otro, son nuevamente, demuestran que son acciones concretas para incentivar una migración sin restricciones. Una migración de, di que eres turista cuando no lo eres, no traigas tu certificado antecedente, espera un tiempo y espera regularizar, y nosotros vamos a pedir que te den permiso de trabajo sin mostrar nada. Álvaro, eso ¿y es una irresponsabilidad. qué está haciendo Extranjería para controlar las mafias que venden los números de atención? A ver, en general, el sistema actual ha entregado 500.000 números de atención. 500.000 personas se han atendido de forma digital el sistema. ¿Cómo funcionaba antes? 12 cuadras de cola sí, en el centro, y esta gente toda aplaudía en estas mismas organizaciones. 12 cuadras de cola donde la gente amenazaba, sacaba cuchillos, arrendaba puestos, arrendaba números. El sistema se fue perfeccionando, se fue mejorando. Y la misma gente que llama a estas mafias, nosotros hemos investigado la PDI, tenemos el código QR, hemos ido validando las condiciones, hemos ido trabajando con Chile Atiende, y si tienen información concreta, que denuncien. ¿Por qué hablan de estas mafias pero nunca han hecho una denuncia? Ninguna denuncia ha venido, por ejemplo, los jesuitas que alegan esta crítica. Ninguna. Ya, o sea, ¿tú no reconoces que se vendan los números? Yo reconozco que ha ido mejorando el sistema, justamente, y que hay personas, legítimamente o no, que ofrecen el servicio de, por un monto, solicitar una cita que es gratuita. Entonces, perfectamente, nosotros trabajando con Chile Atiende y otro, queremos dar una opción a un sistema para que se solicite la cita. Pero es como efectivamente el impuesto interno. Si hay una persona que sube tu declaración de impuestos por ti y te cobra, es un servicio. Puede ser legítimo o no, hay casos que se venden o no. Pero el sistema de impuesto interno funciona de forma digital. Si alguien tiene antecedentes, que alguien lo sube de forma poco clara o mafiosa, puede hacer la declaración. Sistema de solicitud de cita, lo mismo. Lo hemos ido mejorando, hemos atendido a 500.000 personas. Los tiempos de espera bajaron de hacer una fila de 9 horas de 12 cuadras a esperar máximo 48 minutos. ¿Y qué hacen? Que la crítica, que entren todos irregulares, que las mafias... Pero ¿dónde están las declaraciones? ¿Dónde está justamente la evidencia? Nuevamente, a los jesuitas hay que evaluarlos por sus acciones. Y las acciones, en la práctica, están mostrando que ocupan excusas para incentivar esta migración sin restricción. Ahora, al gobierno la crítica que se le hace es que ellos aparecían muy abiertos y se le culpa al presidente que fue a Chacayuta, que parecía un acto de bienvenido a los venezolanos a Chile, y después poniendo los requisitos el 22 de junio se les cortó la agüita. Eso tú lo evalúas positivamente porque hoy día están obligados a sincerarse, pero la ACNUR y la OEA dicen que ellos están en condiciones de ser refugiados, los venezolanos hoy día. Yo creo que ahí nuevamente está mezclando varios puntos. Cuando el presidente de forma solidaria va a apoyar, justamente critica la dictadura que hay en Venezuela, porque hay algunos que no lo hacen, critica la dictadura, dice que efectivamente Chile es un país donde las personas de forma regular pueden entrar al país. ¿Cuál es justamente la oferta que hacemos si no dejamos ninguna restricción? Que entren venezolanos, que entren padres sin validar la documentación justamente con su hijo. Entonces, eso podría caer en tráfico de menores, que es algo que no queremos. Segundo, entran sin documentación y sin antecedentes. Entonces, no pueden obtener su visa acá en Chile. Hay algo que tampoco queremos, porque
los dejamos condenados a estar en las calles. Entonces, yo creo que es muy cruel justamente la lógica de generar una política del entre no más, sabiendo que va a ser muy difícil que se puedan insertar. Una política responsable. Pero tú reconoces la desesperación de los venezolanos, ¿no? Por eso hay visa humanitaria y ciertas condiciones. Pero también, ¿cuál es la desesperación? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de un gobierno que deja entrar a 400.000 personas para dejarlas votar en la calle? Y que eso es lo que piden algunos. ¿Y por qué se conceden algo tan pocas solicitudes de refugio? En junio hubo un aumento explosivo de peticiones de refugio. 3.358. El año pasado, en todo el año, se consiguieron 170 refugios. A ver, justamente, Pilar, te pregunto. ¿Ya? Un ciudadano venezolano que efectivamente está en Venezuela tiene condiciones muy complejas. Después pasa, para llegar a Chile, por Colombia, por Ecuador, por Perú, algunas veces por Bolivia. ¿Tú tienes certeza que alguno de esos países persigue políticamente a los venezolanos? No, certeza no, pero casi aceptado de que hay una dictadura. En Venezuela. Sí, pues. Pero el venezolano ya salió de Venezuela. ¿Colombia persigue políticamente a los venezolanos? No. ¿Ecuador persigue políticamente a los venezolanos? ¿Pero no tienes que ser perseguido por su país de origen? Pero justamente ellos son residentes o han estado en un país donde salieron. Lo que hace Europa, por ejemplo, cuando llega una persona que va a solicitar refugio, solo puede solicitarlo en el país donde llega. ¿Lo mismo que está haciendo Trump? No necesariamente. Que es tercero que te necesita. Entonces, ¿por qué no llegan tantos refugiados de África, por ejemplo, a Noruega? Porque no hay conexión directa a Noruega. Llegan a Italia, a España, y los refugiados solo pueden pedir en los países respectivos. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, cuando tú le das un refugio a un venezolano que llegó por Perú, estás diciendo que de la persona de donde viene era perseguido político o se violaban sus derechos humanos. Que yo sepa, no tengo ninguna información que Perú persiga políticamente a los venezolanos o viole sus derechos humanos. O sea, que hay que llegar directamente desde Venezuela a Chile para invocar o sea, hay otras la condiciones. Categoría de refugiado. Se evalúa. Pero entonces ellos no llegan. En Colombia, por ejemplo, como son vecinos, son personas efectivamente que salieron de la dictadura venezolana y llegan a Colombia y Colombia permite sus condiciones. En Chile son personas que recorren la mitad de Latinoamérica para elegir Chile para venir. Y son personas que no pidieron refugio ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Argentina. Claro, vienen a Chile porque estamos mejores. Entonces, bajo esas condiciones, ¿es realmente una solicitud de refugio o es realmente que ellos eligen Chile para migrar? Ya, y estas nuevas restricciones que ha puesto Chile, esta inmigración que buscan a Chile, ¿no es cierto?, porque tiene los mejores estándares todavía de vida de América Latina, han aumentado los ingresos ilegales y los tráficos de inmigrantes, ¿no? En general, dado el flujo de ciertas condiciones, yo creo que es importante controlar la barrera. Lo que sí es que nosotros no podemos permitir que estas 400.000 personas, estos 400.000 venezolanos, entren sin documentación y queden irregular. Porque eso sería repetir justamente la política haitiana. Yo sé que justamente, como has comentado, que hay una organización que fomenta esto. Pero nosotros no podemos permitir que sigan llegando turistas sin documentación y queden irregulares votados. No se puede. El país no da. Una última pregunta. Este es un tema regional. ¿Qué está haciendo Chile en concreto para que haya una respuesta particular, una respuesta regional? Porque Chile es el más castigado junto a Colombia y Ecuador, ¿no?, en materia de inmigración venezolana. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se está moviendo el gobierno? En general hay convenios, tanto con la ONU, yo creo que los organismos internacionales tienen que responder mucho. ¿Están poniendo plata? La ACNUR, la Oficina de Inmigración. A nosotros directamente no. Entonces hay que ver esas condiciones. Cuando, por ejemplo, otras organizaciones, también los jesuitas que han mencionado durante toda la entrevista, pedían que Chile se hiciera cargo del alojamiento de los venezolanos en Perú. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? No. O sea, eso genera un problema diplomático importante. Entonces, ahí lo único que pueden intervenir son organizaciones internacionales. Yo creo que justamente una política migratoria tiene que ser responsable, tiene que ser respetuosa con los estados que están acogiendo a estas personas. Nosotros no podemos intervenir a Perú o Brasil. Tienen que ser organizaciones internacionales. ¿Pero se están moviendo las organizaciones? Por supuesto que sí. Ya, tenemos que irnos. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, muchas gracias por la entrevista y que tengan ustedes un buen día y un buen fin de semana. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes.